La sensación del milenio. Sergey Brin, copropietario de Google, quien luchó con todas sus fuerzas y con las fuerzas de Google contra Trump, se volvió republicano. Bueno, vamos a profundizar. Imaginen a un niño en Leningrado, año 1979, 6 años de edad. Los padres son científicos, el padre es matemático, la madre investigadora en la NASA, solicitan permiso para salir del país. La KGB hace llamar al padre, lo advierte y lo amenaza. La familia se va de todos modos, primero a Viena, luego a Estados Unidos. El niño crece y crea una empresa que cambiará el mundo. Se convertirá en una de las 4 personas más ricas del planeta Tierra. Y durante toda su vida adulta votará por los demócratas, donará para causas liberales, llamará a Trump profundamente ofensivo para Estados Unidos y pensará que todos deben pagar su parte justa. Pero resulta que él entendía la parte justa de una manera diferente. No como la entienden los progresistas y los demócratas, que siempre están ansiosos por el dinero ajeno. Y en un momento, en un instante, todo cambió. Su nombre, como saben, es Sergey Brin. La historia de su cambio de rumbo, U-turn, como dicen en Estados Unidos, es una historia sobre cómo el socialismo no se reconoce de inmediato. A veces, solo cuando llega a ti, toca a tu puerta, se asoma a ti, a tu cartera, y tú dices, un momento muchachos, resulta que ustedes son unos ladrones. Otra historia que sorprendió a todos ocurrió en el territorio de lo que antes se llamaba los países bálticos en la antigua Unión Soviética. No se habían calmado las aguas tras las declaraciones de Zelensky de que Israel compra grano robado, cuando surgió lo que hoy se llama el boomerang báltico. Domingo 19 de abril, Volodymyr Zelensky dio una entrevista televisiva. Según él, el Kremlin se está preparando para una nueva ola de movilización y está restringiendo las redes sociales para evitar disturbios dentro del país. Y luego se pronunció una frase que en Tallinn, Riga y Vilna escucharon claramente, más claramente que en Vancouver. Algunos países, por ejemplo, uno de los países bálticos, esto lo dijo Zelensky, no están preparados para una resistencia seria. Se dijo, como quien no quiere la cosa, sí, entre una serie de escenarios hipotéticos, pero en diplomacia el como quien no quiere la cosa no existe. Especialmente cuando se trata de la soberanía de los aliados. Pero vamos a empezar de todos modos con un fenómeno sorprendente que llamaron el alejamiento de los multimillonarios del socialismo. ¿Se lo imaginan? Multimillonario socialista. Multimillonario socialista. El hecho de que los multimillonarios pudieran ser socialistas ya de por sí es sorprendente. Pero el hecho de que incluso a ellos les empezara a caer el 20, y digo, incluso a propósito, se volvió una sensación. ¿De dónde salió nuestro multimillonario? Mijaíl Brin, el padre de Sergei, era matemático en la Unión Soviética. Quería trabajar en el área de economía, pero a los judíos en la URSS les cerraban la puerta a ciertas profesiones. Así, de manera no oficial, sistemática y metódica. Mijaíl, como todos nosotros, lo entendió y tomó una decisión que cambió la vida de toda la familia. En el año 79, la familia Brin solicitó permiso para salir de la URSS a las personas que trabajaban en áreas secretas y solicitaban salir del país, las despedían inmediatamente. Las llamaban traidores. Muy a menudo les negaban la salida. La KGB los llamaba para interrogatorios. Te convertías en un refusenik, es decir, una persona que queda suspendida entre dos mundos. En realidad, los Brin tuvieron suerte, y Brin tuvo suerte. Les permitieron salir. A través de Viena y París llegaron a Maryland. Mijaíl consiguió un puesto como profesor de matemáticas en la Universidad de Maryland. Yevgenia, la madre de Sergei, se convirtió en investigadora de la NASA. Sergei tenía 6 años. Recuerda la emigración vagamente. Pero los padres lo recordaban bien y lo contaban, y después viene la historia que a Estados Unidos le gusta contar sobre sí mismo, y en este caso es verdad. Sergey Brin ingresó a la Universidad de Maryland a los 15 años. A los 19 se transfirió a Stanford para hacer un doctorado en ciencias de la computación. Allí conoció a Larry Page. En 1998 ellos dos registraron una empresa en un garaje. La llamaron Google. ¿Qué pasó después? Bueno, todo el mundo lo sabe, Google se convirtió en la herramienta más utilizada en la historia de la humanidad. El buscador, los mapas, YouTube, Gmail, Android, el traductor, el almacenamiento en la nube, los autos autónomos, la inteligencia artificial.
Para el año 2026, la fortuna de Sergey Brin es de aproximadamente, alrededor de 273 mil millones de dólares. El cuarto hombre más rico del mundo, Musk, Bezos, Zuckerberg, y aquí está Sergey. Un hombre que llegó a Estados Unidos con una maleta y un acento soviético, se convirtió en uno de los 4 personas más ricas en la historia de nuestra civilización. Parecería que la historia ha terminado, el sueño americano en su forma más pura, pero, damas y caballeros, esto es solo el comienzo. Porque lo que Brin hizo políticamente con esa riqueza fue completamente opuesto a lo que ustedes podrían imaginar y esperar eso de una persona que huyó del socialismo soviético. Y ese es el misterio que vamos a analizar ahora. Durante muchos años, Sergey Brin casi no se interesó por la política, pero cuando lo hacía, siempre terminaba en el campo liberal. Incluso sospecho, ni siquiera sabía lo que realmente significaban los conceptos liberales, pero siempre estaba cerca de aquellos que se llamaban a sí mismos liberales. En 2008 donó dinero a la campaña en defensa del matrimonio entre personas del mismo sexo en California. Apoyó la reelección de Obama en 2012. Google, con su participación, construyó una cultura corporativa que se convirtió en un símbolo de lo progresista, de todo lo progresista que existe en Silicon Valley. Es decir, la diversidad era increíblemente importante. Inclusividad, agenda climática, derechos de las minorías. Bueno, en 2021, Brin creó discretamente una organización sin fines de lucro que gastó al menos 88 millones de dólares en la agenda climática y ambiental. Esto no es un gesto público. Es dinero real para programas reales, hechos como si fuera algo casual, como si fuera algo natural. Y cuando en noviembre de 2016 Trump ganó las elecciones, Brin, en una reunión privada con empleados de Google, lo llamó profundamente ofensivo. El video se filtró a la prensa. Él no se retractó de sus palabras. Un hombre del Leningrado soviético votaba como un típico profesor liberal de Berkeley. ¿Por qué? Lo más probable es que se fue siendo un niño muy pequeño, porque su formación política ocurrió en universidades estadounidenses. Stanford, el ambiente académico, su círculo estaba compuesto por personas con doctorado y puntos de vista progresistas. Su negocio prosperaba bajo los demócratas. Había poca presión regulatoria constante. Y lo principal, el socialismo del que huyó su familia le parecía algo imposible, histórico, algo soviético. Una rosa roja y una blanca, la guerra aquí en California. ¿De qué estás hablando? No podía ser, o sí podía. En 2025, el ala progresista del Partido Demócrata de California propuso una idea que, unos años antes, habría parecido imposible en Estados Unidos. Se llamaba impuesto a la riqueza, es decir, sobre lo que ya ganaste ya pagaste impuestos cuando lo recibiste. Cuando cultivabas todo lo que hacías, pagabas impuestos sobre la diferencia, es decir, sobre todo. No sobre los ingresos, sino sobre los activos, es decir, sobre lo que ya ha sido grabado muchas veces y que ya es completamente tuyo. De una sola vez, dijeron los californianos, pero aún así enorme, 5%. Señores, ¿se imaginan lo que son el 5% de la fortuna de todos los ricos de California? Es decir, de todos aquellos cuya riqueza supera, digamos, 1,000 millones de dólares, una sola vez para la educación, para la medicina, para la ayuda alimentaria. ¿Les suena razonable? Para Sergey Brin, con una fortuna de 273 mil millones de dólares, ¿cuánto sería eso? 13.6 mil millones de dólares. Así, de la nada, en un solo pago, con dinero que existe principalmente no en efectivo, sino en acciones de Google y otras empresas. Para pagar ese impuesto hay que vender acciones. Vender acciones hará que el precio caiga. Es una reacción en cadena. Brin entendió que la política, resulta, no es algo abstracto. La política que seguían sus amigos se llama de otra manera, se llama confiscación, porque simplemente les dio la gana. Uy, ¿cuántos billetes podemos llevarnos de un jalón y luego esperamos 2 años y lo repetimos? Y ahí algo hizo clic. Porque él ya lo había visto, no en un libro de texto, no en un documental, sino en su infancia, en Leningrado, en los relatos de sus padres, amigos y conocidos, cuando el gobierno decidía cuánto podías tener y el resto te lo quitaba. Pero el impuesto es solo una parte de la historia, porque al mismo tiempo apareció una mujer en su vida.
Bueno, como dicen, busquen a la mujer. Y ella no solo cambió sus puntos de vista políticos. Se llama Gary Lynn Gilbert Soto. Tiene 32 años, es una influencer conservadora en Instagram. Se llama a sí misma coach de salud holística y entusiasta de la carne limpia. Apareció en un reality show llamado Wonder Rump Rules y dice que Trump es su mejor amigo. Las relaciones con Brin comenzaron en 1923 después del divorcio de Brin con Nicole Shanahan, quien más tarde se convirtió en candidata a la vicepresidencia junto a Robert Kennedy Jr. El espectro político de sus exparejas es otra historia aparte. Gary Lynn publicó en sus redes sociales fotos de Brin con una gorra roja de MAGA en la inauguración de Trump en enero de 1925. Ellos estaban sentados en los asientos de honor en el salón. Después de la ceremonia, ella escribió: "Un enorme agradecimiento a mi amado. Sin él no habría conocido al presidente y ni siquiera habría estado en la inauguración". Trump, en una cena en la Casa Blanca en septiembre de 1925, donde Brin estaba sentado junto a Tim Cook, la llamó públicamente la maravillosa amiga maga de Brin. Ese es Trump. Gary Lynn estaba sentada frente al presidente. No es un encuentro casual en una fiesta. Es un nuevo círculo social, son nuevas conversaciones, es una nueva forma de ver el mundo. Claro, siendo cínico diría, la chica no tiene nada que ver, es solo por el dinero. Un impuesto de 13,000 millones volvería republicano a cualquiera. Correcto. Eso es, pero Brin mismo dio la respuesta a esta pregunta. Estas son sus palabras. En diciembre de ese mismo 25, en una fiesta navideña en el norte de California, en una verdadera casa, en un árbol entre secuoyas, con la cantante Janelle Monáe y un enorme hombre de las nieves con ojos rojos brillantes, como parte de la decoración, Brin llevó al gobernador Gavin Newsom a un lado y le dijo: "Me voy, California se ha vuelto imposible". Cerca estaba Gary Lynn, ella también hablaba con Newsom, le aseguraba que el impuesto destruiría la economía del estado. Y según testigos presenciales, añadió que estaba dispuesta a perdonar al gobernador por su política, porque él, el apuesto Newsom, estaba parado bajo un árbol en el frío y escuchaba cómo una de las personas más ricas del mundo le declaraba la guerra. Un mes después, Newsom declaró públicamente que trabajaría en contra de la aprobación del impuesto a los multimillonarios. Es decir, una sola conversación en una casa cambió la política del estado más grande de Estados Unidos. Y mientras tanto, Brin ya estaba organizando la mudanza. El 31 de diciembre era la fecha límite, había que hacerlo antes de eso, porque después de esa fecha, el impuesto, si se aprobaba, se aplicaría a los residentes de California. Él compró una mansión por $42 millones a orillas del lago Tahoe. Del lado de Nevada, y de un lado es California, del otro es Nevada, un estado sin impuestos sobre la renta. Por cierto, ahora él viene a la oficina de Google en California, pero oficialmente vive en Nevada y solo va 1 o 2 veces cada 2 semanas. Y le dijo a la prensa cosas que sus amigos liberales de Stanford leyeron completamente asombrados. "Huí del socialismo con mi familia en los años 70. Sé cuán devastador fue el sistema y la sociedad que se creó en la Unión Soviética. No quiero que California termine en el mismo lugar". Acabas de escuchar las palabras de un hombre que durante 30 años financió políticas que llevaban exactamente a donde ahora teme llegar. ¿Cómo es posible esto y qué nos dice sobre la naturaleza de los autoengaños ideológicos entre la gente rica? Veamos las acciones concretas de Brin en los últimos 12 meses. No son palabras, son dinero y hechos. El 25 de mayo, Brin asiste a un evento de recaudación de fondos con el vicepresidente J.D. Vance y dona casi $500,000. ¿A quién? Al Comité Nacional Republicano, una persona que nunca en su vida había donado a los republicanos, que dijo que era una vergüenza que eligieran a Trump, a ese terrible republicano. El 25 de septiembre de ese año, una cena en la Casa Blanca. Brin le dice a Trump personalmente que está muy agradecido por el apoyo a las empresas tecnológicas. Trump sonríe. Tim Cook está sentado junto a Brin, frente al presidente. El 25 de diciembre, mudanza a una propiedad en Nevada por $42 millones, cambio oficial de residencia. Marzo 26, Brin. Se ha nombrado un consejo asesor de la Casa Blanca sobre tecnología. Junto a Musk, Bezos, Zuckerberg, todos ellos siguieron este camino más o menos al mismo tiempo. El Valle del Silicio, Zuckerberg está cambiando de rumbo. Este es ese mismo Uther. Gracias a Dios no llegaron al socialismo y dieron la vuelta al mismo tiempo.
Brin dona dinero a un candidato republicano para gobernador de California, candidato que luego será apoyado por Trump. En abril del 26, Brin invirtió en una campaña contra el impuesto a los multimillonarios, es decir, contra los demócratas, una suma de aproximadamente $57 millones, luego 120 millones después, otros 25 y luego otros 9. La oficina del Super PAC está registrada en Reno, Nevada. $57 millones en contra de un impuesto que podría haberle costado $13,000 millones. Esto no es política, es una inversión con un rendimiento del 22,000%, pero ¿solo se trata de dinero? Aquí es donde está lo más importante, lo que vale la pena considerar. Sergey Brin vivió 30 años en Estados Unidos y votó por políticos que él consideraba progresistas. Al mismo tiempo, él mismo era una prueba viviente de un capitalismo basado en el trabajo. Su historia es la historia del libre mercado, de una idea, de un garaje, de trabajo y de riesgo. El resultado, nada de subsidios estatales, ninguna redistribución, puro capitalismo. Y sin embargo, él financiaba una política que poco a poco movía a California hacia una dirección opuesta a su propio éxito. ¿Por qué pasa esto con personas inteligentes, ricas y educadas? Porque el socialismo rara vez llega con una bandera roja y un desfile, llega con buenas intenciones. Un impuesto, pero es para la gente pobre, y esto es para los niños pobres. Una regulación para proteger el medio ambiente, una ley para la igualdad. Cada paso suena razonable, cada siguiente es un poco más fácil que el anterior. Y en algún momento haces la cuenta y ves, quieren robarme $13,000 millones que ellos no ganaron, por los que ya pagué todos los impuestos, o simplemente quieren robar, simplemente son ladrones con un solo pago. ¿Por qué? Y porque la mayoría decidió, eso es la democracia, la mayoría decide, tú pagas $13,000 millones. Clic. Maldita sea, le cayó el clic a Musk en 52, por ahí de 50 a Zuckerberg, 40 besos. Más o menos en esa época, todos los más ricos del Valle del Silicio pasaron por este camino más o menos al mismo tiempo, entre el año 23 y 26. ¿Casualidad? No, no es casualidad. El Partido Demócrata cruzó la línea, fue tras el dinero de la gente que lo financiaba. Y ellos pensaron, antes yo daba porque lo consideraba necesario, porque yo quería, y ahora vienen a robarme o qué. Entonces resulta que Brin no está solo. Brin cambió su insignia de partido. Eso es Google, eso es Alphabet. Es uno de los mayores empleadores de California, uno de los mayores contribuyentes del estado, al menos mientras todavía pagaba impuestos ahí. Cuando una persona así se va, es una señal para otros multimillonarios, para inversionistas de riesgo, para startups, para empresas que eligen dónde registrarse. California ya está perdiendo población desde el año 20. Las familias jóvenes se mudan a Texas, Florida, Nevada, Arizona y ahora también los multimillonarios. La base fiscal se está reduciendo. Lo que decimos en Nueva York está sucediendo. Con ese tipo mandami, mamá, dani, mamá, darasta. El gasto público está aumentando. El déficit presupuestario de California en el año 25 superó los $70,000 millones déficit. Ellos recaudan dinero, exprimen todo lo que pueden, tenemos la gasolina más cara, todo lo más caro, y aún así les faltan $70,000 millones. Bueno, simplemente hay que alegrarse. Newsom está recortando programas que él mismo prometió impulsar. La juventud progresista se topa con las matemáticas, es como un balde de agua fría y piensan, ¿para qué estudiamos esas malditas matemáticas? Y lo más interesante es que fue precisamente a Newsom a quien Brin le dijo todo en la cara en la fiesta de Navidad. Ahora está luchando contra el impuesto a los multimillonarios, el gobernador de la prisión, un demócrata defendiendo a los multimillonarios. ¿De quién? ¿De su propio partido? Porque bueno, lo entendió, le cayó el 20, tal vez bajo esa secuoya o mientras comía algo o en algún otro lugar. Si se van, el dinero se va, no hay desempleados, no hay California. Como proyecto político, no es solo política, es la realidad poniendo a prueba las ideas. La historia de Brin nos dice, en un sentido más amplio, que las personas no cambian por argumentos. Las personas, cuando una idea abstracta se convierte en un monto concreto, para alguien son $13,000 millones, para alguien son 100,000, para otros aún menos, pero se vuelve concreta.
la abstracción desaparece. Y teóricamente, claro, hay que ayudar. Después le atribuyes lo que sea, se vuelven, un segundo, ellos son ladrones. Brin conocía el socialismo solo en teoría. Sus padres le contaban, él escuchaba, asentía, seguía votando por los progresistas porque era cómodo, socialmente aceptable, correspondía a su entorno, y luego el socialismo llegó con una cantidad concreta. Italy. Y 30 años de conocimiento teórico se convirtieron instantáneamente en nada, en humo. Su padre huyó del Estado soviético que decidía quién podías ser y cuánto podías tener. El hijo huyó del estado de California, que decidió cuánto podías conservar. La distancia entre estas dos huidas es de 47 años y aproximadamente 273 mil millones de dólares. Sí, sí, ¿saben qué es lo que me inspira de todo esto? Las personas son capaces de cambiar. Incluso personas inteligentes, exitosas y convencidas pueden mirar la realidad de frente y decir, me equivoqué. Brin pudo haberse quedado callado, mudarse tranquilamente a Nevada y seguir fingiendo que no pasó nada. En vez de eso, Brin les dio dinero a los republicanos, entró al Consejo de la Casa Blanca, le dijo a Newsom en la cara lo que pensaba y habló públicamente sobre el socialismo soviético. Eso requiere cierto valor. Damas y caballeros, incluso cuando eres uno de los 4 hombres más ricos del mundo, eso requiere valor, porque en su círculo social, eso se llama ser un traidor. En el Valle del Kremlin, la gorra maga es como un trapo rojo para un toro enfurecido, y aún así, él se la puso. Quizás sea solo por los impuestos, o tal vez no. Quizá el chico de Leningrado finalmente recordó de qué huía su familia. Bueno, en mi opinión, mejor tarde que nunca. Denle like, eso ayuda a que YouTube promocione el video. Suscríbanse, activen la campanita y escriban en los comentarios. ¿Por convicción o solo por conveniencia? Me interesa su opinión. Estoy esperando. Tallinn. Lunes. El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, no levantó la voz. Hizo algo peor. Dijo lo que dijo en voz muy baja, pero con un eco que resonó en medio mundo. Tales declaraciones, en eso tiene razón. Ucrania de Brasilenski no coincide con nuestros datos de inteligencia. No vemos que Rusia esté concentrando tropas ni preparándose para un ataque militar contra la OTAN o los países bálticos. Agregó una frase en la que el protocolo diplomático apenas oculta la irritación. Estas declaraciones, estimado presidente Zelensky, no facilitan nuestra cooperación, traducido del lenguaje diplomático al humano. Nos irrita terriblemente, y diría yo con sus tonterías. El líder del Partido Conservador estonio EKRE, Martin Helme, se expresó de manera más dura, diría yo. Sí, él llamó las palabras de Zelensky un balbuceo retórico, un intento de infundir miedo en las capitales occidentales para sacar de ese miedo otro lote de armas. Bueno, eso es protocolo diplomático. Tenía absolutamente toda la razón. Vilna, miércoles. La primera ministra de Lituania, Inga Ruhinene, esperó 3 días más y golpeó un poco más fuerte. Le aconsejó directamente al presidente ucraniano, no se sabe qué más dijo en su idioma, pero después le pidió evitar la retórica intimidatoria. O sea, de alguna manera señaló a Zelensky como diciendo, tú, sí, evita la retórica intimidatoria. Dijo que no hay ningún motivo para hacer ese tipo de declaraciones. Eso es mentira. En su propia defensa, limita con Bielorrusia y monitorea diariamente las provocaciones híbridas. Si algo se estuviera preparando, lo sabríamos. Los titulares en ruso ese día todavía estaban en plena ebullición. Lituania le dio una bofetada a Zelensky. Después de Estonia. 2 golpes seguidos de 2 países fronterizos de la OTAN al presidente del país, a quien ayudaron con todo lo que tenían. Detrás de bambalinas en los países bálticos se está escribiendo un nuevo guión, en silencio, sin manifiestos. El apoyo a Kiev permanece, pero ya no quieren jugar el papel de la próxima víctima en el drama de otros. Su argumento es simple y amargo. Un país que públicamente es declarado indefenso pierde inversionistas, pierde turistas, pierde la calma de sus propios ciudadanos, especialmente si sus propios servicios de inteligencia no ven lo que dice el país vecino aliado. El país vecino aliado, Ucrania, nos ha causado daño.
algo que nos es extremadamente perjudicial. Así, debido a un recurso retórico, surgió una grieta en las relaciones. Ya no es diplomática desde hace mucho tiempo. Se puede debatir sobre los motivos. Hay tres versiones que se mencionan. Zelensky vendía miedo para que el flujo de armas occidentales no se detuviera. Zelensky desvió la atención del Mindichgate, el mayor escándalo de corrupción de su presidencia, donde los nombres de personas cercanas a él cada vez se mencionan más junto a palabras como 110 millones de dólares en Energoatom y cosas por el estilo. Y Zelensky sinceramente cree en eso, nadie lo cree, pero esa es la versión, que de verdad cree en lo que dice. Pero entonces es extraño que ni siquiera lo crean esos mismos países que supuestamente él está protegiendo. Lo más probable es que sea una mezcla de lo primero y lo segundo. Y ahí está el principal problema. Cuando un líder empieza a usar el miedo como moneda, está gastando algo que en la política no se puede renovar. Se llama confianza de los aliados. En Tallinn y Vilna, la confianza no es un sentimiento, es una herramienta de supervivencia. Los bálticos recuerdan demasiado bien cómo palabras pronunciadas descuidadamente en capitales extranjeras alguna vez redibujaron su mapa. Por eso, de Zelensky esperan algo simple. Di la verdad, ve al grano. No inventes cosas por nosotros y no avives el miedo. Quien vende miedo, tarde o temprano descubre que los compradores se han ido. Especialmente los vecinos, que supuestamente debían sentirse inspirados por ese miedo, pero en vez de eso se sentían como utilería en el espectáculo de otros. Y en esto tal vez está la lección más importante y más fuerte de la semana. En el mundo libre, los aliados no son un público al que se le dicta qué sentir. Son sujetos con su propia inteligencia, su propio orgullo, su propia voz. Cuando les empiezan a contar sobre su propio país cosas que no confirman sus propios datos, ellos responden. Primero en voz baja, luego en voz alta y después se quedan en silencio. Esta semana todavía no se han quedado en silencio. Por ahora hablan fuerte, pero... Eso es de lo que estaba hablando. Buen tipo, una persona talentosa. Totalmente inapropiado para el papel en el que lo metieron. Eso es todo. Adiós.